fue el aeropuerto de Toluca, porque fue un aeropuerto que estaba conectado de una manera coherente y consistente con los centros generadores de pasaje. El aeropuerto de Cuernavaca está desconectado, puede tener las mejores facilidades aeroportuarias, pero su distancia y su conectividad con los centros generadores de pasaje no generaron vocación de crecimiento, no pudo manejar la aviación en masa. Todas las empresas diversificaron tráfico a todos sus aeropuertos, al aeropuerto de Puebla, al aeropuerto de Querétaro, al aeropuerto de Cuernavaca, y el único aeropuerto que funcionó fue Toluca. Realmente lo que tenemos ya que sentarnos es a tener otro tipo de debates, mucho más allá de un emplazamiento, que si es bueno, que si es no, que es una base aérea, que no es. Realmente el tema de Santa Lucía es de mucho fútbol. En Santa Lucía todo el mundo habla de un aeropuerto, en Santa Lucía no hay un aeropuerto, hay una base militar que tiene una pista para que opere la Fuerza Aérea Mexicana. No solamente se encuentra la Fuerza Aérea Mexicana ahí, se encuentran más batallones, se encuentra la Escuela de Materiales de Guerra, se tiene una infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional sumamente valiosa en términos estratégicos, en términos operativos. Realmente ya vamos a empezar a madurar el país y vamos a empezar a hacer políticas públicas de valor para todos. El día de hoy se menciona que hay muchos no hay muchos hubs, hay uno. Desgraciadamente el aeropuerto de Cancún se ha dado a funcionar de punto a punto, porque hay muy pocos vuelos donde yo pueda generar conectividad de Cancún. El aeropuerto de Monterrey está igual. Empezó a funcionar como un hub parcial para conectar el norte del país, las poblaciones donde no podían generarse grandes volúmenes de pasajeros, conectaban vía Monterrey y vía Guadalajara. No se continuó incentivando esto y se regresó el tráfico a la Ciudad de México. Se sacan las operaciones del aeropuerto de Toluca, ahorita tiene 600,000 pasajeros y infraestructura para cubrir 4 veces esa cantidad de pasajes, y el aeropuerto está prácticamente abandonado. Realmente tenemos que sentarnos ya a analizar las cosas como Estado, el Estado mexicano. ¿Qué va a querer el Estado que hagamos con la aviación? Si el Estado mexicano y todos los mexicanos quedamos de acuerdo en que va a ser un proyecto de complemento de capacidad de ese proyecto de Lucía, muy bien, pero vamos a trazar una línea, cómo vamos a ir para adelante, cómo vamos a repartir el tráfico, cómo vamos a negociar internacionalmente. El tener 2 terminales en el área metropolitana va a traer también problemas con los convenios bilaterales, que los convenios bilaterales son entre pares de ciudades, y todo el mundo va a morir porque ya seguir llegando al aeropuerto que está más cerca del centro generador de pasaje, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y qué futuro va a tener el aeropuerto de Santa Lucía? Únicamente va a caber allá lo que ya no entre aquí. O lo van a dejar como en antaño, ¿no? Nacional e internacional. Y va a tener totalmente manifiesto una inoperatividad. Y en el tema de la consulta, realmente los pilotos creemos que la decisión final del emplazamiento corresponde únicamente al Estado mexicano. Y la metodología que el Estado mexicano decida llevar para llegar a esa información y tomar esa decisión es responsabilidad del Estado mexicano. Y ellos tendrán que afrontar las consecuencias positivas o negativas. No vemos necesario meternos en temas políticos, realmente es muy claro, la ley es muy clara, el Estado tomará, y pues bueno, cuentan con los pilotos mexicanos para ayudar a que la decisión que se tome sea fuerte. Gracias, Paco. Bueno, pues creo que aquí los compañeros han expresado gran parte de todo esto. Sí es importante recalcar que no tenemos actualmente una política aeronáutica que esté a la medida de las necesidades de lo que requiere el país. Definitivamente tenemos que empezar a trabajar, tenemos que hacer lo propio, cada uno en sus áreas, para colaborar y desarrollar ese trabajo y que realmente vayamos a la par y tengamos la política aeronáutica que se requiere en México. Se ha hablado sobre la situación del aeropuerto de Toluca, sí, en efecto, pero quiero contestar una de las preguntas, la última pregunta que generaste, sobre qué motiva la situación que creo que nadie lo tocó, el que sea en Santa Lucía, o por qué por el nuevo gobierno. Bueno, hay que entender que en cada sexenio, cada persona que viene compitiendo por la presidencia del país, pues trae sus estandartes. Este fue un estandarte, y así yo siempre lo vi. Si me equivoco, pues ojalá alguien aquí me diga lo contrario, ¿no? Pero fue un estandarte y en el cual siempre se ha manifestado y se sigue manifestando y se manifestó. ¿Por qué gastar un dinero cuando se tienen 2 aeropuertos? Y cuando se tiene el aeropuerto de Santa Lucía. Así se manejó.
¿sí? Si tenemos este aeropuerto, ¿por qué vamos a gastar, no? Igual, en el sentido de Toluca. Si bien recordamos, toda la aviación ejecutiva de México que estaba operando en el aeropuerto de la Ciudad de México ya con el proceso de la saturación fue desplazada al aeropuerto de la ciudad de Toluca. Y como lo dijo aquí muy bien el maestro, ¿por qué no se sostuvieron las empresas allá? Yo recuerdo que llegó Aeromar, llegó Magni Charter, llegó Interjet. No solamente fue cuando Aerocalifornia tuvo esa situación, sino también cuando Mexicana padeció su problema. ¿Qué dijeron? Bueno, pues los negocios están en México, pues vámonos para México, ¿no? ¿Y qué dejamos ahí? Pues dejamos un elefante blanco, así de ese tamaño, que definitivamente ahora, con las conexiones, independientemente de la decisión que se tome, tenemos que voltear a ver que una de las opciones va a ser Toluca. Y si bien hay que pensar en que Toluca ya tiene ciertos avances en algunas cuestiones, por ejemplo, en la red de comunicaciones, pues ya prácticamente en poco tiempo vamos a tener el tren, ¿sí? Entonces, eso va a minimizar las distancias. No es una solución, claro, pero es de las mejores propuestas que hay que ver y que propiamente el Colegio de Ingenieros ya estamos trabajando en eso. También, por si nos solicitan el apoyo, pues presentar ese trabajo, cómo se manejaría este asunto, ¿sí? En cuanto a lo de la propuesta, de la consulta, ahí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Yo precisamente hoy venía en el radio porque, como lo comentaron, es un tema de muchos foros, y comentaba una persona que estaban entrevistando, y es muy, muy cierto lo que dijo, y se me quedó grabado. ¿Cómo se va a generar la consulta, verdad? Si yo consulto al pueblo y le digo, ¿votarías por el aeropuerto de Santa Lucía aunque choquen los aviones? No, pues me voy por Texcoco, ¿verdad? Y si yo hago la consulta y digo, ¿votarías por el aeropuerto de Texcoco aunque se hunda el aeropuerto junto con la Ciudad de México? Pues tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ser muy conscientes. Ante ese tipo de consulta, igual nosotros reiteramos, ya está en la mesa, ya se va a hacer, ya prácticamente es un hecho. Nosotros quisiéramos participar, colaborar con el nuevo gobierno para apoyarlo y que la consulta sea generada lo más correctamente posible y siempre informando al pueblo para que esto lleve un final feliz. Que si es la consulta correcta o no es correcta, creo que como ya están las cosas, ahora es importante que el pueblo se entere de lo que está pasando, que sepa todas las condicionantes, como lo comentó aquí el capitán Ortigosa, de por qué y cómo se desarrolla un aeropuerto. La gente se está metiendo en esto. Ojalá dé el tiempo de que el pueblo conozca un poco más de esto para que puedan tomar la decisión correcta. Ya están las cartas en la mesa. Bueno, ahora hay que apoyar el desarrollo para que se haga el mejor trabajo posible por el gobierno. Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque entraríamos también en dos niveles. Uno es qué va a decir la consulta, cuando además la consulta la están planteando en un sondeo y por otro lado en mesas para que la gente vaya a votar. Habrá que ver cuáles son, cómo lo validan ambas cosas. Pero hay una segunda decisión. El presidente electo va a tomar la decisión por lo que le dice el pueblo, o va a tomar, ya que le dijo el pueblo una cosa, va a tener que tomar una decisión con un peso específico sobre la parte técnica y económica. Esa sería la otra circunstancia. ¿Víctor? Bueno, con respecto a la consulta, yo pienso que hay varios detalles que el público desconoce. Por ejemplo, les podría decir que a fines del 88 en Santa Lucía se planeó llevar toda la aviación general del aeropuerto de México, sacar a toda la aviación general y mandarlos a Santa Lucía. Y los militares no se dejaron. Y su argumento era pesado. La base aérea de Santa Lucía es estratégica por su ubicación, su cercanía con la Ciudad de México. Y ahí es donde se resuelven todos los problemas, ahí es donde les llega todo, cualquier problema que tengamos, temblor o inundaciones o problemas con el público. Desde allá
se están resolviendo y lo saben inmediatamente. Entonces, yo me pregunto qué opinará la gente que vive, que es mucha, ahí en la base aérea Santa Lucía, y la gente que está operando ahí. ¿Qué opinan de eso, de que prácticamente les hagan como en varios aeropuertos del país, que les dicen vamos a construirte un aeropuerto, tú vas a seguir operando, y al rato, pues, y a un lado los militares y pides permiso para operar, porque nosotros somos los que controlamos el aeropuerto? Les hace falta conocer eso, les hace falta conocer que a nosotros como colegio profesional de controladores nos han pedido opiniones con respecto a hacer algún aeropuerto. Y créanme que los han echado para atrás. En cuanto nosotros les decimos cuál es la problemática arriba y les proponemos que se muevan a otro lugar, los han echado para atrás. En este caso, lo que nos hemos enterado es que para hacer un aeropuerto se necesitan permisos, se necesitan estudios que digan cantidad de datos, no nada más este me gusta o este no me gusta para votar por él. Se tienen, por lo que ya hemos visto, nosotros los hemos visto, 60 diferentes estudios para el aeropuerto de Texcoco. Eso tiene más peso que Santa Lucía, que se les ocurre de último momento y que parece que es más bien la idea de una persona que quiere que le den el proyecto del aeropuerto para salirlo ganando porque no pudo convencer de que lo contratara para hacer el aeropuerto de Texcoco. Y bueno, la gente no sabe todas estas cuestiones y muchas más que les puedo comentar, pero se los voy a poner así, y ya lo he comentado en alguna otra entrevista. Todos ustedes, todos nosotros, hemos estado en la posición de que tenemos que tomar una decisión. Nos ponemos a investigar como cuáles son los pros y los contras y decidimos que sí. Ya estamos bien decididos que sí. Y de repente, no me dejarán mentir, aparece un puntito que no habíamos considerado. Y ese pequeño puntito nos hace cambiar de opinión. Lo que era un sí rotundo, ahora va a ser un no rotundo. Entonces, debemos tener muy buen conocimiento de todo lo que está funcionando ahí para tomar una decisión. En cuanto a la consulta, yo digo que va a ser prácticamente un timarín. Gente, si no lo conoce, puede votar porque pues este me queda más cerca. No, pues, o al revés, este me va a quedar muy cerca, me van a meter ruido de los aviones, mejor voto por el otro. Ese tipo de factores van a ser los que deciden, los que van a hacer que ellos decidan por cuál opinar. Ahora, los gobiernos se han puesto para representar a la gente. En este caso, quisiéramos que toda la gente se entere de los detalles que hay en el aeropuerto para dar su opinión, cuando lo que debiera ser es que quienes los representan se enteraran muy bien a fondo de lo que hay y ellos tomen la decisión. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Voy a referirme a la parte legal de la consulta. Por principio, quisiera compartir con este foro que la consulta popular es un instrumento de participación democrática muy loable en nuestro sistema, que lo tenemos establecido en el artículo 35 de la Constitución y que es un extraordinario mecanismo para darle vigor a esta democracia que por lo menos se encuentra en crisis. Pero la consulta popular establece algunos requisitos que no podrán suceder en esta aspiración. Por ejemplo, tiene que convocarle el presidente constitucional. El presidente electo aún no podría hacer esta convocatoria al Congreso, que es el ejecutivo. O lo pueden hacer el 33% de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o el 2% de la lista nominal de electores. Pero además, en los dos primeros casos del Congreso, antes de hacer la convocatoria, debe examinar la naturaleza de la consulta. Y el artículo 35 señala que hay aspectos que no son sujetos de consulta, por ejemplo, restringir los derechos humanos, por ejemplo. Pero también señala, y voy a referirme al caso puntual, que no serán objeto de consulta las cuestiones relativas a ingresos y gastos. Y como el asunto se hace circunscrito al tema de gasto, cuál es más caro o cuál es más barato,
Desde el punto de vista de una inspiración en ese enunciado constitucional, deberíamos replantear la consulta, no en el tema de gasto, sino en el tema de otros elementos de los que aquí se han señalado. Francisco acaba de poner algunos extraordinarios en la mesa, no los quiero repetir porque creo que los podría distorsionar de los que ha señalado y los que otros han señalado. Luego además se establece que esa consulta, para que fuera vinculante, tendría que ser resultado del 40% de los participantes inscritos en la lista nominal de electores, o sea que es una decisión transformadora que demanda la concurrencia del 40%, que es una copiosa participación. Pero antes de que eso suceda, se ha de mandar a la Corte para que haga una suerte de vacuna y si esa consulta se analice si es constitucional o no. Bueno, ciertamente no estamos en esa posibilidad, tal vez usemos en el futuro para este u otros temas, cuando se vengan las oportunidades. Pero además tendría que ser en fecha de elecciones. Y Marco, además en fecha de elecciones porque es costosísimo, aquí viene un tema que yo quiero remarcar, porque hoy los esfuerzos por hacer la consulta, lo cual es muy loable, y creo que el presidente está electo, nos presenta una forma diferente de hacer gobierno, lo cual creo que debemos darle beneficio, y a mí me congratula que hagamos formas diferentes. Miren lo que estamos haciendo, estamos generando discusiones donde antes no había discusiones, y siempre eso es enriquecedor. Con lo remarcado de que el tema ausente es el tema de la política, y en eso sí quiero volver al tema, pero en el caso de la auscultación, en el tema de acudir a la gente, hay en este momento algo que se visualiza. Será un muestreo, si acaso. No será el recoger la voluntad, porque por lo próximo de la fecha en la que se ha señalado esta consulta, la voy a llamar consulta, y por los mecanismos que hasta ahora no han sido definidos, nos hace pensar, dicen los expertos, todos coinciden en que si alcanzamos un 2% de los inscritos en el registro nominal de electores que participen, estaríamos teniendo un éxito rotundo. O sea, 2% de los inscritos en el registro van a orientar la decisión del señor presidente electo. No es entonces la totalidad o una muestra representativa al 40% al que se refiere. En ese sentido, yo supongo que habrá que haber mecanismos para que los muestreos sean debidamente tomados por regiones, por sectores sociales, etcétera, etcétera, para que ese muestreo sea orientado en algún momento determinado con un problema fundamental. El tema del Team Marín, yo creo que es efectivamente, si cae de un lado la moneda o si cae de otro, porque hasta ahora los elementos que se han dado no le permiten a la población informadamente decir debe ser esto o debe ser la otra. El mecanismo de consulta es algo que se aplaude, yo lo aplaudo, pero en este caso particular técnico, donde además la ley dice que es la autoridad aeronáutica que tiene que tomar la decisión, porque si es Santa Lucía, y de eso quiero cerrar, con eso quiero cerrar mi participación, si es Santa Lucía se tendrá que ir a una licitación por una nueva concesión, porque ya no se hablará de reubicación como se está haciendo en el actual aeropuerto, de eso tampoco se habla. El actual aeropuerto jurídicamente se está construyendo por una reubicación desde el punto de vista jurídico del actual aeropuerto. El concesionario Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está reubicando sus derechos en un nuevo espacio. Si vamos a Santa Lucía con el actual aeropuerto, tenemos que salir a una licitación pública con una cosa de la que quiero dar cuenta. La ley de aeropuertos fue hecha para privatizar el sistema de aeropuertos en su conjunto, pero no se ha hecho una sola licitación, ni se ha otorgado una sola concesión a través de la ley de aeropuertos, sino por vía de excepción se crearon grupos gubernamentales que después transfirieron los derechos a particulares. Entonces pondríamos a prueba la ley de 95, que yo prácticamente elaboré, que ha sido inoperante. O sea, el tema de salir a una concesionaria Santa Lucía, de suyo es un gran problema. El último intento de licitar fue el aeropuerto de la Riviera Maya, con los problemas que ello representó. Entonces, son elementos que debemos informar al público, porque tanto dura la licitación o los probables juicios, que además por los contratos existentes devienen en un problema de afectación económica ante la suspensión o
o la terminación del aeropuerto, mientras resolvemos esa parte jurídica y mientras es posible, y lo dejo claro, que algún juez pudiera conceder amparos en favor de algunos contratistas y entonces tengamos que seguir la operación del aeropuerto bajo decisiones judiciales y tengamos el compromiso de Andalucía, tendríamos un escenario duplicado. De eso la población tiene que conocer. Decía alguien, la población, recordando un poco el caso de Dworkin en Crítica Hart, tendría que ser como Hércules: saber de derecho, saber de asuntos aeronáuticos, saber de asuntos económicos, saber de asuntos de política, saber de asuntos tarifarios y encima dar una decisión, una posición informada política. Entonces me parece que este tema particular con el que se abre esta nueva era de gobierno, que yo soy muy optimista en que continúe, este tema es un tema crucial y fundamental en donde nos va a enseñar que muy posiblemente algunos temas sean de consulta y otros no. No, y además, totalmente de acuerdo, como bien lo decían, la Constitución y todas las leyes dicen que cuando se va a hacer una obra, los involucrados son los que están, los que tienen que opinar al respecto. Una gente de Chiapas que va a opinar sobre el aeropuerto de México, una gente que nunca ha subido un avión que va a tener que opinar sobre la decisión de esta magnitud. Y bueno, creo que aquí le dejamos el mensaje a la senadora de que pues, hay muchas decisiones que tendrían que discutirse en el Senado por toda esta complejidad, más allá de dejarlo en una simple consulta pública de, como don Víctor lo dijo, de Tin Marín. Yo creo que sí sería muy importante el mensaje, ¿no? Y bueno, pues el Foro Jurídico ha querido traer información técnica para poder darle a la población yo diría, un pequeño brochazo de la complejidad sobre un aeropuerto, pero bueno, es la aportación que hemos querido tener. Si quieren hacer más foros, igual la senadora nos ponemos a sus órdenes para poder realizar más foros para generar mucha más información. A todos nuestros panelistas, muchísimas gracias por su participación. Una pregunta por acá. Sí, muchas gracias. Ángel Iturbe, controladores aéreos también. Yo quisiera primero hacer mi planteamiento, realmente no es una pregunta, sino una opinión. La primera en el sentido de estudio técnico del controlador de tránsito aéreo. Se haga lo que se haga, nosotros estamos dispuestos a trabajar, lo hemos hecho siempre con el mayor profesionalismo para proteger las miles de vidas que se ponen diariamente en nuestras manos. Eso está fuera de discusión, pero tenemos que estar reiterando. El otro asunto es, se haga lo que se haga, la decisión que sea, el aeropuerto actual de la Ciudad de México tendría que ser cerrado. Desde hace muchos años estamos operando fuera de norma, hay recomendaciones de OASI que no estamos cumpliendo. Hemos estirado la liga un poquito dentro de lo que se permite en lo legal, pero el aeropuerto de México, tanto su movimiento interno como el espacio aéreo de las inmediaciones, están fuera de norma. Han pasado muchas cosas, se ha tenido que hacer, pero si, como mencionamos, nos apegamos estrictamente a la norma, el aeropuerto se va a colapsar. No va a haber forma de meter el número de operaciones que hay actualmente si nos apegamos estrictamente al mínimo de la norma. Estoy hablando del mínimo de la norma. Eso desde el punto de vista técnico. El aeropuerto de México, tanto en superficie como en el aire, está fuera de norma y se haga lo que haga se tendría que cerrar. Y eso nos obliga a nosotros a pensar que la mejor opción, obviamente, es Texcoco, porque tenemos 3 pistas con la opción de ampliarse, ya está iniciado y no tendríamos que, incluso los procedimientos y las opiniones técnicas. El otro, quiero quitarme la gorra de controlador y ponerme la de ciudadano y como pueblo. Debo decir que siento un poco de discriminación ahora que se vaya a hacer la consulta, porque soy pueblo bueno, pero no soy pueblo sabio. Entonces, si quien va a operar va a ser pueblo bueno y sabio, yo ya estoy fuera de la consulta. ¿Por qué? Porque yo puedo opinar de lo que yo conozco. Ahí podría decir, tal vez no sabio, pero soy experto. Lo conozco mi mente, pero no conozco los demás. Yo no me atrevería a votar en un sentido o en otro en una consulta de ese tipo. Obviamente, si hay protagonismo y quiero votar, y quiero que sea mi voto, quiero que se haga un capricho, pues a lo mejor iría a votar. Pero siendo honesto con nosotros mismos, no somos un pueblo bueno y sabio. Bueno sí, sabio no, a no ser que se
se le esté dando otra connotación a la sabiduría que no tenga que ver ni con la experiencia, ni con los conocimientos, ni con las habilidades. Me parece también desde el aspecto económico una contradicción, porque hablamos en un sentido, por ejemplo, en la cuestión del petróleo, que estamos entregando lo que pudiera ser para México, ganancia, economía, las refinerías, etc. Y el aeropuerto, que es un negocio grandísimo, buenísimo, que sería una fuente de ingresos económicos directos, más los indirectos, para el país, estamos pensando que si se queda entonces, ¿cómo lo vamos a concesionar? Entonces, ¿de qué se trata? De que el beneficio lo recibamos los mexicanos o lo entreguemos. Y finalmente, el último punto que quisiera poner sobre la cuestión económica es que no hacer esta obra, que como dijo mi compañero, pudiera verse hasta faraónica, porque realmente es impresionante. Le estamos haciendo el favor a otros países, le estamos haciendo el favor a Panamá, le estamos haciendo el favor a Lima, creo que también nos están haciendo los aeropuertos, le estamos haciendo el favor a Estados Unidos con esos grandes aeropuertos. En el momento que eliminamos las operaciones en México, todas esas empresas y esos viajeros que querían venir a México para trasladarse en una conexión fácil, lo van a dejar de hacer. No sé si alguno de ustedes ha viajado a Panamá, por ejemplo, y es impresionante que se baja uno de un avión, camina 300 metros y ya se sube a su conexión, en una conexión que puede durar 1 hora, 2 horas. Aquí en México, para donde vaya uno necesita, primero, no nada más llegar 2 horas antes al aeropuerto, y si es internacional 3, para poder salvar toda esa saturación que hay dentro del aeropuerto. Si tenemos que utilizar 1 hora, 2 horas antes para poder llegar al aeropuerto, igual a la salida. El aeropuerto de Toluca realmente es una opción buenísima que se dejaron. Aquí quisiera hacer un comentario sobre el aeropuerto de Querétaro, porque Querétaro ya llegó a 300 operaciones diarias. ¿Por qué? Porque es el centro geográfico de conexión en México y todo lo que es carga se mueve ahí. Entonces, finalmente, reitero, como con la cachucha y perdón por el lenguaje coloquial, con la cachucha del ciudadano y del pueblo, yo estoy siendo discriminado como lo será mucha gente, y solo irán a votar aquellos que crean que son buenos y sabios. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Muy breve, Juan Manuel Delgado de la Cámara de la Construcción. Me hace mucho sentido lo que dice usted respecto de utilizar el periférico o el interior, creo que dijo, en horas pico. Efectivamente, lo podemos usar, transitamos a 5 kilómetros por hora, pero transitamos, o a veces hasta menos. Quiero traer en ese ejemplo que usted mencionó algo también que es en respecto a la creación de infraestructura, que es lo que le toca a la industria de la construcción. El símil, ¿sí? Es decir, si hace poco más de 10 años, en lugar de construir Metrobús, nos hubiéramos puesto un proyecto importante enfrente y decir, vamos a construir metro en la ciudad para resolver todos los problemas que tenemos, otro gallo cantaría 10 años, 15 años del Metrobús, y quién sabe cuánto tiempo más lo tendremos. ¿Funciona? Pues sí, igual que el periférico, igual que el circuito interior. ¿Lo usamos? Pues sí, yo llegué hoy, afortunadamente aquí a este foro, en Metrobús, pero no llegué en las mejores condiciones, ni más contento, ni tampoco seguro, ni pensando que iba a llegar bien, ¿sí? Iba a llegar a la hora que podía llegar, y lo usé, pues sí. Yo veo lo mismo en la opción de Santa Lucía. ¿Va a funcionar? Seguramente va a funcionar, y va a ser por el esfuerzo de los pilotos, de los controladores, de todo el mundo, ¿sí? Nos vamos a tener que trasladar de un aeropuerto a otro si hay una interconexión 30 kilómetros o más, sí, lo vamos a tener que hacer, por supuesto. Yo diría, lamentablemente no nos va a quedar de otra, pero ¿por qué no pensamos en crear realmente infraestructura que funcione y que funcione segura a largo plazo, cómodamente, ¿sí? En otras condiciones? Y creo que el ejemplo que nos puso esta mañana nos debe hacer mucho sentido. Y aquí, pues no necesitamos ser sabios para saber, ¿verdad?, que no funciona el periférico como quisiéramos que funcionara, como funcionaba tal vez hace 30 o 40 años, en donde sí podía ser una vía de comunicación rápida, nos podemos mover de un lado a otro de la ciudad, donde existía porque tampoco estaba completo, pero actualmente ya no, ¿sí? Entonces, yo creo que en esas reflexiones, sin tener que tener todos los conocimientos, con cuestiones muy básicas, pues podemos saber si va a funcionar o no. Yo creo que va a tener que funcionar porque no va a quedar de otra, pero no necesariamente porque sea la mejor opción.
Muchas gracias. Ah, bueno, perdón. Y otra cosa también que hay que considerar, y no nada más lo ha mencionado la